Es abogada litigante en materia constitucional, profesora de la Escuela Libre de Derecho. Fue diputada constituyente en la Asamblea de la Ciudad de México. Hoy, Claudia Aguilar en Periférico 1313. Claudia, gracias por estar con nosotros. Tú fuiste una de las constituyentes que acaba de terminar el diseño de la nueva Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué calificación le das al producto final? Tuvimos una tarea importante de reordenamiento en general. Te podría decir, por ejemplo, tratamos de seguir para los trabajos del constituyente el esqueleto, pero nada más el esqueleto de la propuesta presentada por el jefe de gobierno. Se reordena en el sentido de estos 8 capítulos grandes o 8 apartados que conforman comisiones, una de principios generales, la famosa Carta de Derechos, lo que tenía que ver con desarrollo sustentable, planeación de la ciudad, el tema relativo a la ciudadanía, el ejercicio democrático, el relativo al Poder Judicial, todos los órganos constitucionales autónomos, justamente lo que tiene que ver con las alcaldías. Una parte muy importante que quizá yo creo que, aunque generó mucha suspicacia, al final del día yo creo que llegó a muy buen término, que fue lo relativo a esta ciudad pluricultural, lo relativo a los pueblos, barrios. A ver, vayamos por lo que te gusta y lo que no te gusta. Primero, danos optimismo. ¿Qué cosas salieron bien en la Constitución? Pues mira, optimistamente yo te diría, incluso de esta parte de derechos y de principios generales, creo que se recogen cosas que son importantes para el gobernado y para el ciudadano de a pie, que no necesariamente debemos decir es una carta a Santa Claus. Se incorporan de manera expresa y que, aunque están en el artículo primero constitucional y quizá no era necesario, algunas consideraciones importantes respecto a la exigibilidad de los derechos, que nos mandan también los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Entonces, aunque suena mucho y aunque puede ser redundante y era innecesario, con la reestructura que se le dio particularmente a los artículos 4 y 5, que es justo cuando entras a la Carta de Derechos, yo creo que eso es muy importante. Se establece incluso el derecho a la reparación integral, ¿no? Entonces yo creo que eso, al margen del contenido a detalle de los derechos, el tema de animales y todas estas cosas que podría uno criticar, eso nos dota o nos da optimismo, ¿no? Okay. Se incorpora como principio rector pues la dignidad humana. Entonces eso creo que de alguna manera sí nos puede decir pues estamos haciendo las cosas bien. En términos generales, la Carta de Derechos sí sufrió una importante, por decirlo coloquialmente, rasurada de cartas de buenas intenciones, sí, pero también pasaron cosas que podríamos decir hasta tienen cierto grado de despropósito, okay, ¿no? Como incluir el derecho al tiempo libre. Entonces, pues sí, el derecho al tiempo libre, y yo misma decía en alguna intervención, llevamos 24 horas trabajando acá, ni nosotros mismos tenemos derecho al tiempo libre. ¿Y quedó lo del derecho a la sexualidad plena, supongo? No quedó el derecho a la sexualidad plena. Fue en el último momento que se vieron realistas y dijeron que no iba a ser susceptible de ser exigido. Entonces, pusieron derecho a la plenitud sexual o más bien al desarrollo sexual al más alto nivel de salud y atendiendo un poco a la salud y a la salud reproductiva más que al ejercicio de la sexualidad. Bueno, los derechos te gusta con ciertas dudas, pero te gusta. Me gustan los mecanismos de exigibilidad, sobre todo. ¿Qué otra cosa te gusta? Me gusta cómo quedó. Yo creo que este apartado de pueblos, barrios y comunidades originarias, que te digo, generó muchas dudas de que si le estábamos dando autonomía, que si se iba a ir más allá del marco constitucional, al final del día quedó bastante bien, quedó muy dentro del marco de lo que establece la Constitución Federal. ¿Y por qué eso es importante? Es importante, yo creo que también obliga a la Ciudad de México, o más bien es un mensaje de la Ciudad de México, yo creo que hacia el México y el mundo, que reconocer expresamente la obligatoriedad, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese dictamen quedó bien en el sentido que son solo 3 artículos, está muy en el marco constitucional, pero además pues incorpora esta obligatoriedad de la Declaración Universal. ¿Qué otra cosa te gusta? Me gusta, en cuanto a la exigibilidad de derechos y mecanismos, aunque no toda la conformación de cómo quedó el Poder Judicial, la incorporación de ciertas acciones que de alguna manera tienen inspiración, por ejemplo, en los mecanismos de exigibilidad de derechos que se dan en otros países como en Colombia. A saber, se incorporaron una acción de tutela, una acción de protección efectiva de derechos, para lo cual se van a crear unos juzgados tutelares y desde luego que tenemos que ver cómo funcionan. Pero lo que se pretende es hacerlo más accesible y asequible pues, al ciudadano para que esos derechos que son violados de manera, no sé, como que no llegue el agua o alguna consideración así, puedan tener acceso de manera directa a un juzgado tutelar. En el tema de construir un mejor gobierno, más eficaz, más eficiente, más funcional, ¿hay cosas que hayan
se hayan hecho para ese fin? Mira, hay cosas que se hayan hecho para ese fin, pues se replica de alguna manera lo que tiene que ver con el sistema nacional anticorrupción, es decir, hay todo un capítulo de buen gobierno, hay un mandato claro de que no hay fuero, desde luego hay que decirlo claramente, como se dijo ahí en unas intervenciones, por ejemplo, del grupo parlamentario al que yo pertenecía, que es el designado por el Ejecutivo Federal, donde lo que estamos dejando fuera es el fuero local. Es decir, pues al final cualquier funcionario local que tenga el fuero federal, pues también lo sigue teniendo. Entonces, eso es importante. Ahora, la preocupación que mencionas en cuanto a la gobernabilidad, pues es difícil. Es decir, es difícil construir a partir de una nueva constitución donde los grupos están pensando o estaban legislando, pues la verdad yo te diría desafortunadamente pensando a veces ad hominem, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, o pensando en lo poco que vamos a ganar, pensando, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, ¿no? A mí, particularmente, en esta pregunta de gobernabilidad, me preocupa lo que va a pasar con las alcaldías. ¿Por qué? ¿Cómo quedó? Porque el tema de las alcaldías quedó polarizado de alguna manera. Se están generando como... Tienen esta visión municipalista que pues el marco constitucional no nos da. El marco constitucional del 122 para efectos de la Ciudad de México lo que nos da es tener el jefe de gobierno y sus alcaldías. Y entonces, desde luego, que van a tener cierta autonomía presupuestaria para el ejercicio de ese presupuesto que ya se les asigna. Pero de ahí a dotarlas de personalidad jurídica a sabiendas que el 122 no nos da, pues la verdad es que eso fue francamente irresponsable. Y eso pues denota, pues la verdad, una perspectiva donde quizá los partidos políticos que al día de hoy, porque no tienen una visión a más largo plazo, saben que son minoría y que a lo mucho van a ganar 2 o 3 alcaldías, pues pretendieron decir vamos a organizar el poder que podamos tener a partir de esta Constitución. A mí me preocupa entonces la territorialización del ejercicio del Poder Ejecutivo local. O sea, ¿esto debilita al jefe de gobierno? Esto debilita claramente al jefe de gobierno. O sea, digamos que la negociación política del constituyente, algunos partidos empezaron a ver con qué pedacito me quedo del poder futuro de la Ciudad de México, Exacto. en lugar de pensar en la integridad. Eso es terrible. Eso es terrible. Porque es que este discurso de que las alcaldías y los regidores, o aquí se van a llamar concejales, ¿no? Sí, es decir, funciona el alcalde y el consejo. Y el discurso es terrible, como tú bien lo dijiste, porque quien sale a defender el modelo de las alcaldías, porque seguramente tendrás quien los defienda, te va a decir, es el gobierno cercano al ciudadano, es el primer acceso al ciudadano. Quiero tener mi chequera, pero es una falacia, o sea, es una mentira, porque desde los primeros artículos y en el artículo donde viene la hacienda pública, claramente tienen un presupuesto y claramente lo pueden ejercer. Es más, otra cuestión buena es, hay una obligación de destinar el 22% de lo que se ingresa, de lo que se recaude, a las propias colonias y demarcaciones a donde se recaudó. Entonces, es decir, eso es bueno, pero llegar a pulverizar de esa manera el ejercicio del Poder Ejecutivo a mí me parece preocupante. No, bueno, es que es el caldo de cultivo para el clientelismo. Lo que hay en todo el país es esta idea federalista de que el municipio libre, lo que ha generado es la calidad del gobierno en los municipios es muy baja y los regidores se han convertido en capturistas de rentas, de favores, de corrupción. Lo que puede acabar ocurriendo es simplemente el botín. Pues, y que tengas 16, imagínate. Y además, lo que es grave en el discurso es... Tú vas a oír, o yo podría escuchar y podría replicar a muchas de las intervenciones de quienes trataron de justificar eso, porque además se querían dar también facultades residuales, además de todas estas, decir es que somos el gobierno cercano al pueblo. Ese discurso vende, pero ese discurso no es cierto, ¿no? Es decir, también trataron de debilitar al jefe de gobierno en el nombramiento del fiscal. Entonces, una cosa es que quieras tener un modelo de fiscalía autónomo, independiente, que claro que todos los ciudadanos deseamos, pero dejar al jefe de gobierno como se pretendía, totalmente alejado del nombramiento del fiscal, me parecía sumamente irresponsable, porque la Procuración de Justicia no es una tarea fácil, ni donde se valga que no puedan ni siquiera articularse quienes están en el ejercicio. ¿Qué otra cosa no te gustó? Pues de lo que no me gustó, básicamente, te diría, yo creo que me preocupan mucho también la manera en que puede quedar el Poder Judicial con un también, diría yo, quizá falso discurso de lo vamos a dejar fortalecer, hacerlo independiente, porque ahí también hubo una clara intervención, pues la verdad, ad hominem. Es decir, vamos a ciudadanizar el Consejo de la Judicatura, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia no participe en el Consejo de la Judicatura de ninguna manera. Y eso en contra del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia. En contra del actual presidente superior de Justicia, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo van a hacer el nombramiento de los consejeros ciudadanos? El Congreso local, va a seleccionar a 11 personas de la academia vinculadas con el derecho, que sean, como decían por ahí, químicamente puros,
Y esos 11 van a seleccionar directamente o van a apuntar a los 7 miembros del Consejo de la Judicatura. Ahora, platícanos, la renta básica universal consistía en que se proponía que todo mexicano por nacer en la Ciudad de México tendría una renta básica universal para generar una vida digna, no sé. ¿Eso era Exacto. básicamente? Eso era básicamente. ¿Y luego? En mi intervención que dices, yo les decía, a ver, el derecho humano es el derecho a una vida digna. Sí. Eso sí tiene sustento. Y el derecho a una vida digna implica que tengas muchos otros derechos, desde la vivienda, acceso al trabajo, salud, etc. Entonces, lo demás podrán ser mecanismos. Y a nivel mundial ni siquiera se ha demostrado que la renta básica como tal, es decir, dar este dinero a cualquier ciudadano por el solo hecho de existir, o persona, ¿no? Porque en el proyecto venía como renta básica, con ciertos candados donde decía vamos a empezar por las personas más marginadas o adultos mayores y luego llegar a toda la ciudad. Y luego en el dictamen salió peor. Y venía, toda persona desde su nacimiento tendrá derecho a un ingreso básico universal. Los números simplemente no alcanzaban, nunca trataron de justificarlo con indicadores del Coneval, que iba a costar no sé cuántos millones de pesos y que cada persona iba a recibir aproximadamente 1,300 pesos, ¿no? ¿Cómo pasó? Esto fue uno de los asuntos que más se atoró, ¿no? Porque al final no había logrado la mayoría calificada para ser incorporada a la Constitución. Y se logró llegar a un justo medio desde la perspectiva, yo diría, política, sin que esto sea un derecho, o más bien así se está creando. Se incorpora en la parte de Carta de Derechos el llamado derecho al mínimo vital, en los términos que establezca la Constitución. El derecho al mínimo vital, como tú bien sabes, más bien tiene su sustento en las leyes o en las cuestiones tributarias, es decir, que a ninguna persona le podrán quitar más de lo estrictamente necesario, porque si no, pues se vería afectada su subsistencia, ¿no? Entonces, así hay muchas tesis y precedentes, sobre todo en materia fiscal en la Corte, donde lo que se dice es, bueno, este mínimo vital ni te lo puedo quitar, ni te lo puedo disminuir. O sea, pero no quiere decir que el Estado debe darlo, sino simplemente el Estado debe propiciar para que nadie baje de ese mínimo vital. Exacto. ¿Así se llama mínimo vital? Se llama mínimo vital. Las tesis así las tesis de la Corte y los precedentes así lo han definido. Pero el mínimo vital tiene una ventaja desde la perspectiva teórica, o sea, se define casuísticamente. O sea, nadie sabe qué es el mínimo vital. O sea, porque el mínimo vital depende de ti, de tus circunstancias, ¿no? Entonces, sí, ¿pero es ingreso mínimo vital? No, no se habla de ingreso. Se llama mínimo vital. Es muy importante, se llama mínimo vital. No hay ingreso. Entonces, como quedó en la Constitución, es que todos los capitalinos tenemos derecho al mínimo vital. Okay. Entonces, dicho pues, ortodoxamente, es algo bastante etéreo y casuístico. Es decir, pues, dependiendo de cuál sea tu circunstancia, será tu mínimo vital, ¿no? Y esto tiene que ver con mecanismos de política pública. Entonces, así como en la parte de derechos viene el mínimo vital, la política pública, en la parte correspondiente a los mecanismos de política pública en la propia Constitución, establece que estos mecanismos podrán incluir transferencias, o sea, ya donde podrá el gobierno diseñar, a lo mejor sí que te den un dinero, pero pues basado en indicadores básicamente del Coneval, que se puedan medir de manera progresiva, es decir, no todo el mundo, ni de saque, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Fue un tema muy debatido, que costó mucho trabajo llegar a este entendimiento. Al final, pues te diría, no dejó satisfecho, pues, a todos, porque los que querían que hubiera dinero, ¿no? Pues no hubo dinero como tal. Yo dije algún día, las rentitas básicas, no menospreciando el que te fueran a dar 1,300 pesos, sino que la propia Constitución estaba estableciendo una renta básica y una renta básica pequeña, relativa a los adultos mayores, y otra si son mujeres, madres solteras. Y o sea, querían dejar eso más la renta universal para todos. Previsto, exacto. Querían todo eso, lo cual es de una profunda irresponsabilidad. Claudia, muchísimas gracias y gracias como capitalino por haber mejorado aquel proyecto que me parecía súper peligroso. Y mucho éxito. Muchas felicidades. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.